trading desk, que en definitiva era un poco lo que les comentaba al principio, en esa de estar tradeando en el día a día solo finalmente. Bueno, ¿qué más hago? ¿Con quién interactúo? Ujú, Bueno, interactuamos con gente que está en la misma y compartir claro. información, que te pregunten, etcétera. Entonces ahí yo cobraba un pequeño fee y que en definitiva después eso también estratégicamente lo pensaba para reducir finalmente la carga mental sobre mi operativa. Con ese fee mensual yo pagaba algunos gastos básicos de mi vida, y eso me permitía a mí estar tranquilo haciendo lo que tenía que hacer sin la presión de decir, tengo que ganar plata para poder pagar esto, tengo que ganar plata para... Tiende a mi estrategia a buscar esos puntos de oferta y demanda, eh, y puntos de inflexión que el mercado pueda sugerir. Nunca me subo finalmente a una tendencia que ya está. Y luego de eso es complementar con el análisis técnico básico, la verdad, mucho patrón técnico, patrones de vela. O sea, de las herramientas que utilizo, y osciladores, el RSI, medias móviles, que son las... Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. Para los que se están uniendo, mi nombre es Ricardo y me acompaña mi coanfitrión Pablo. Sin embargo, el día de hoy es un episodio de entrevista y también se nos une Renato Campos Santana. Renato es fundador de Greyhound Trading. Él estuvo hace poco tiempo, a los que tuvieron la suerte de poder ir a verlo en Rankia. Y hoy día tenemos el lujo de tenerlo acá en nuestro programa de Negocios Invertidos. Así que, Renato, muy bienvenido y muchas gracias por tu tiempo para poder conectarte a esta entrevista. Bueno, Ricardo, Pablo, muchas gracias. El gusto es mío y por supuesto expectante a ver de las preguntas que tienen y de la conversación que pueda surgir. Buenísimo, muchas gracias Renato por haber aceptado la invitación. Ahí tuvimos a Andrea hace poco. Primero que todo, bueno, Ricardo, no sé si quieres partir tú o leo yo. Bueno, más No, que nada, lo que siempre pedimos a nuestros invitados, que nos cuenten brevemente su historia, cómo partieron, qué es lo que han estudiado, y cómo llegamos al día de hoy, y obviamente a ver si hay algún dato interesante en este camino. Bueno, de atrás para adelante. Creo que uno de los elementos como diferenciadores tal vez del resto de los invitados en algún minuto, o no, es un poco la distancia tal vez con el rubro, de las inversiones o de las finanzas. Yo estudié para ser piloto comercial. Me saqué mi licencia de piloto privado, tuve mi licencia de piloto por instrumento, y estuve a puertas de sacar mi licencia de piloto comercial, y ahí es donde tomé un camino distinto. Y ese camino finalmente es el que me tiene donde estoy hoy en día. 11 años de carrera finalmente en el mercado de los CFD, puntualmente, o sea, vamos a transparentarlo, de los CFD directamente. Partiendo desde como ejecutivo comercial, es uno de los brokers, creo yo, el más grande hoy en día de LATAM, o el que al menos tiene una cuota de mercado mayor. Eh, y luego, de a poco ascendiendo, me dieron un poco más, un carácter más de análisis, me dieron algunas tareas, y ahí es donde comencé a tener un poco más de protagonismo en análisis desde esa misma oficina, y luego ya como derechamente el analista para Latinoamérica de esta primera oficina, después una segunda, una tercera, y ahí en un intertanto también, el desarrollar Greyhound Trading, que es lo que llevo a cabo hoy en día, y saco este proyecto adelante finalmente, donde involucro a mi socio, Luciano Figueroa, a Andrea, que ustedes invitaron hace poco, otros mentores también y analistas que se han ido sumando, y algunos otros que están ahí, también próximos a sumarse a algunos proyectos que tenemos por delante. Y buenísimo. esta decisión de salir de lo que tú estabas haciendo y con comenzar tu propia oficina de trading, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llega esa idea y cómo se empieza a gestionar? Bueno, en el 2018 era una cuestión que yo ya venía pensando el 2016, con un poco el afán de ganarse la vida simplemente haciendo trading, o sea, vivir del trading precisamente. Eh, y en primera o sea, es una cuestión, no sé, ya, me lanzo independiente y lo hago, pero no, todo nace desde un primer despido en el 2018, y que da finalmente como el puntapié para decir, bueno, hay que hacer algo. Más allá, obviamente, dedicarse a tradear o vivir de eso, había mucho tiempo libre, entre comillas, un poco por la forma en la cual yo termino operando en el día a día.
Eh, y eso no tan solo me lleva a formar o a desarrollar Greyhound Trading, sino que también paralelamente llevaba un negocio que era de venta de insumos para pilotos. Y teníamos negocio que se llamaba Pilot Pack. Y teníamos y vendíamos, simplemente era un e-commerce. Y teníamos negocio con algunas escuelas de vuelo, entonces ahí vendíamos algunos productos. Eh, entonces había tiempo como para poder desarrollar y obviamente un poco en la relación. Pablo y tú seguro también, Ricardo, se han dado cuenta que en definitiva el trading es una carrera bastante solitaria. No hay una relación finalmente con gente en el día a día. Y un poco en un minuto Greyhound Trading era eso, como aportar finalmente al retail a través de mentorías. Al retail me refiero como traders, Ujú. como tú, como yo, como cualquiera finalmente, de No poder, grandes instituciones. claro, finalmente formar a personas, o sea, no como una academia, porque no me gusta el término, lo respeto bien por ello, pero finalmente era como si alguien deseaba aprender un poco de trading y más que un poco y conocer un poco los aspectos eh, necesarios para poder hacer trading y también acortar ciertas brechas con términos o con situaciones que tardan tiempo de madurar finalmente, como ese proceso de maduración de entender algunas cosas, de entender finalmente el comportamiento del mercado, cuándo es el momento indicado para estar y cuándo no, por ejemplo. Ujú. Esas cosas, un poco el conocimiento, la experiencia es lo que pretendía entregar a través de esos mentoring. Y eso evolucionaba también a un chat, a un trading desk, que es el que tenemos, donde compartimos información diaria con los clientes en tiempo real. Me Eh, gustaría consultar, que vamos a llegar a eso, te lo vamos a preguntar un poco qué es lo que hacen Mm, ahí en Greyhound Trading, Greyhound. pero ¿cómo llegaste tú a ese conocimiento? Uf, bueno, creo que todo esto en parte un poco por el ver a mi papá. O sea, mi papá siempre trabajó en banco toda la vida, hoy en día ya, entre comillas, jubilado. Eh, Trabajaba en el sector hipotecario, entonces siempre lo veía llegar a la casa con un chico de traje, corbata, y dije, esa es la vida que quiero. Cuando en realidad yo fui a un colegio totalmente distinto, un colegio que iba con ropa de calle, eh, entonces era una vida o una visión de vida tal vez muy distinta. Y bueno, como les decía, pues mi vida llevó a ser piloto en algún minuto, saqué mi licencia, volé todo lo que yo conlleva. Pero el bicho de las inversiones siempre estuvo. De hecho, desde la universidad yo ya comencé como abriendo mi primera cuenta, como cualquier retail que comienza operando y aprendiendo y leyendo mucho de Internet. Google finalmente tenía la clave y viendo algunas cosas en YouTube, por supuesto que lograba como encontrar algunos personajes que me llamaban la atención y me hacía sentido finalmente cómo interpretaban el mercado, y sin grandes complicaciones finalmente. Y luego de eso, cuando Disculpa, entro ya a la... entre paréntesis, Renato, disculpa. No quiero adelantarme a las preguntas del cierre, pero ¿algún libro entre medio que sentiste que te No fue soy un... ayudando? No, la verdad que no soy ningún... No Podcast. soy, no soy un gran lector. Ya. No me identifico como por leer, como ser Ujú. decir, ah, no tengo tal libro y tal, pero no, creo que Claro, más bien como mi zona o mi factor de aprendizaje han sido principalmente videos en YouTube ya. de yo no sé hasta qué punto de traders reales, pero que habían algunas cosas que me hacían sentido. Como por ejemplo la acción del precio. La acción del Ya. precio era como clave y fundamental y obviamente eso que se va complementando después con el tiempo y entendiendo más cosas fundamentales, macroeconómicas, y eso obviamente va respaldando o apoyando un poco cómo llevo hoy día la operativa en el día a día. Claro. Eh, pero no, un gran libro, así como decir, la verdad que no, ninguno. Creo que el único que puede ser eh, es uno de Steve Neeson de velas japonesas, Ya, sí. que en definitiva es bastante básico, pero te da a entender un poco los patrones de vela o te las explica un poco más en detalle y se va entendiendo un poco el porqué de las velas y también de ahí derivo obviamente como en razonar acerca de las velas japonesas y cómo interpretarlas, etcétera. Perfecto. Otro, Ahora, otro paréntesis para los que se dale. están uniendo a nuestra comunidad. Pablo siempre se adelanta con esas preguntas. Nosotros tenemos reservadas para el final, pero a Pablo siempre le gusta hacer esta pregunta de manera adelantada, así Pero que es quizás que, la hagamos de nuevo más adelante, pero para que ustedes sepan. no, pero igual es que tenía el sentido
que justo estamos en la etapa de Está bien, formación. está bien. Eh, ahora, parte es porque uno en general, parte uno como un análisis técnico, después como que uno va migrando al análisis fundamental, o otros vuelven después al técnico, y uno como que va pivoteando. No sé ahí cómo fue tu caso en términos de tus gustos, cómo fue cambiando ahí, o tu Creo estilo. que, creo que lo que tú acabas de decir describe precisamente un poco cuál ha sido mi tiempo en el trading, desde el técnico hasta después entender lo fundamental y por lo menos a mí, que me haga sentido que tiene que haber un mix entre los dos, un pimponeo entre el técnico y el fundamental para tomar decisiones finalmente. Pero en un principio era de tradear gráficos de 30 minutos, ver patrones en muy corto plazo, eh, Ujú. que Uno trae idea hay, todo. sí, Sí. sí, y uno va entendiendo que creo que aquí la frase clave después que me hizo mucho sentido era como el trading te paga por asumir riesgo y no por estar frente a la pantalla. Ujú. Entonces, creo que ahí es donde se resume un poco ya la condensación de todo lo que, del proceso analítico, tanto técnico como Ujú. fundamental, se condensa en esa frase. Y yo creo que algo no se habla tanto, que en general todos hablan mucho del stop loss y de no perder, que está perfecto, que encuentro que es una de las cosas más importantes. Pero también lo mencioné en uno de los videos, que no se habla mucho esto de tratar de operar todo. O sea, uno trata de operar todo cuando es como medio novato y al comienzo quizás está bien porque uno no sabe cuál va a ser su estilo o dónde uno es mejor. Pero al final después tiene que llegar un minuto en que uno empiece a definir una estrategia y ir asumiendo ciertos activos, ciertos patrones que uno va a operar, pero no todo, alguna temporalidad, pero no todo, porque es verdad, pasa harto, ahora que converso hemos entrevistado a varios traders, es algo que es común, que ha pasado Ujú, harto, ujú, el querer operar todo. Es justamente llegar ahora a Greyhound, ya sabemos cómo llega la idea, lo cual creo yo que es una de los motivos por los cuales la gran mayoría de la gente emprende justamente por eso. Y ahora sí, Renato, nos gustaría que nos hablaras qué es Greyhound Trading y nos comentaras más que nada un poco respecto a esas mentorías o membresías que también tienen en la oficina y cómo aportan valor al ¿Y, mercado o a toda la gente que realmente quiere aprender. y por qué quizás, por ejemplo, una mentoría o no un curso o algo, por qué fueron ahí delineando esa estrategia? Bueno, primero que todo, precisar tal vez de que, claro, nace Greyhound Trading desde un poco la necesidad de hacer algo, de poder, uno, en términos también personales, mantenerte vigente. En ese entonces creo que era como partía hace relativamente poco tiempo, año y medio, 2 años, llevaba como jefe de análisis para Chile y Latinoamérica de un broker. Entonces después dije, bueno, Ujú. en términos de ego hay que mantenerse vigente porque si en algún minuto otro requiere tu servicio o estáis buscando, necesitáis pega, te tenéis que mantener vigente. Eh, y esa relación con la comunidad, que también otro término que no me gusta, pero bueno, obligado a mencionarlo, eh, creo que en definitiva viene a surgir Greyhound Trading como una suerte de hub de aprendizaje para poder nutrir y poder finalmente resumir o reducir los tiempos de aprendizaje o también la plata que se pierde también en el trading en un inicio. Como que un poco de ahí nace Greyhound Trading, de intentar evitar que la gente cayera en los clásicos errores e intentara ver el trading de una forma eh, como un negocio, como un emprendimiento plenamente, y que cuesta al día de hoy. De hecho, ahora hablando con ustedes, me acordaba ayer que iba en el auto, o antes de ayer iba en el auto manejando y me acuerdo que pensé en uno de los trades de la semana y, y dije, bueno, no es necesidad de estar tomando tanto trade eh, en un inicio me refiero como un inicio de semana, digo, no es necesidad, si esto se construye en el largo plazo, cuesta finalmente como estar aterrizado o mantenerse muy enfocado en lo que uno está haciendo. Entonces, esa es un poco la ayuda mental también. En un minuto también me funcionó mucho las mentorías, que ya voy a eso, el repasar mucho contenido o recordarme a mí mismo como una ayuda a memoria de lo que realmente funciona o lo que me funciona y lo que tengo que seguir aplicando o implementando.
porque lo que te funciona hoy día no te va a funcionar mañana de manera obligatoria. Es algo que hay que ir como desarrollándose en el día a día e ir renovándose, como lo señalo yo. Bueno, Entre Greyhound Trade, paréntesis, ¿te refieres como estrategia quizá en un bull market que no va a funcionar en un bear market o en un claro, mercado lateral o no sé, es o que en uno distintos nunca termina, activos? sí, uno nunca termina de encontrar como el santo grial, como dice, aquí está, lo encontré. Mm, No, porque el mercado es dinámico, entonces no van a ser siempre los mismos patrones, son similares, sin lugar a dudas, pero no es todos los días lo mismo. Entonces, claro. sobre todo cuando uno parte desde el análisis fundamental, las noticias evolucionan, la sensación de mercado evoluciona. Después del 2008, el mercado es totalmente distinto a lo que era antes, y después del 2014 las cosas son totalmente distintas, y después del 2020, con pandemia, el mercado funciona de una manera totalmente distinta. Entonces, ahí es donde a lo que voy como un poco con ir renovándose o ir evolucionando en el día a día. Ujú, Bueno, Greyhound lo que hace hoy en día, principalmente nos enfocamos en entregar mentorías y tener un chat, un trading desk, que es un chat de traders con distintos servicios que van adjuntos a eso. Las mentorías, hoy en día tenemos dos mentores más quien les habla, enfocada finalmente en entregar conocimiento, y son mentorías uno a uno. ¿Por qué no desarrollar cursos o cursos pregrabados? Porque en definitiva ujú. eh, buscamos la cercanía y también la posibilidad de que el cliente, o el mentee en este caso, pueda interactuar directamente con un trader real, y aprender de eso, de aprender de un poco del día a día, de la cotidianidad, de la relación que se necesita también en esto. Eh, Porque si no, ¿En horario creo, mercado? a veces en horario de mercado, a veces fuera de horario de No. mercado, pero finalmente son un poco más la teoría, y dependiendo obviamente de la etapa del mentoreo, hay horarios de mercado, como por ejemplo una sesión completa de trading, que en definitiva uno dice, una sesión completa de trading, qué divertido. Pero los que sabemos de trading finalmente, o los que hacemos trading un poco más de mediano plazo o tipo swing, Ujú. es bastante fome finalmente hacer un día de trading. A menos que sea un tipo muy elocuente, como estar comentándolo a cada rato, lo que pasa aquí y allá. No, la verdad que es bastante fome. Eh, con Oye, esto Tiene no que quiero ser decir, fome. sí, tiene que ser fome. Con esto no quiero hacer una mala publicidad de las sesiones en vivo, pero que en definitiva es fome. En definitiva es fome. oye, Y Es ahí que es tiene ¿requiere que un ser nivel? fome. sí. ¿Requiere un cierto nivel de entrada o alguien que no sabe nada puede partir con eso o requiere haber estudiado un poco, entender un poco de eso? Ideal que estén como en una etapa intermedia, porque si no se hace muy engorroso finalmente el explicar desde cero todo. O sea, o sea, hay una parte obviamente como que se retoma un poco desde lo básico, pero como dándole un giro de tornillo finalmente a lo básico, cómo entender finalmente, por ejemplo, una tendencia, Ujú, como por ejemplo una píldora al respecto, como lo enseño yo. Una tendencia es como el día a día de una persona. Si una persona se alimenta tanto en el desayuno como en el almuerzo y la cena, se alimenta bien, o un deportista lo hace de manera adecuada, su rendimiento en el día a día va a ser bueno, porque hay una exigencia física, hay una exigencia psicológica al respecto. Entonces en el trading es lo mismo. Las tendencias, tanto alcistas como bajistas, se van nutriendo de noticias, y esos son los alimentos. Si las noticias son positivas, el mercado va a reaccionar de manera positiva. Si las noticias son negativas, el mercado reacciona de manera negativa. Entonces entender un poco las tendencias. Cuando nos vamos a hablar de velas japonesas, nos decimos, oh no, el patrón, un patrón alcista, un patrón bajista, una vela tipo doji. Bueno, pero entendamos por qué finalmente se le considera un patrón bajista. Vayamos a mirar una vela de 4 horas, está compuesta de una vela, de 4 velas de 1 hora, y esas 4 velas te dan una información finalmente. Y a su vez, una ujú. vela de 1 hora tiene 4 velas de 15 minutos, entonces uno puede ir a buscar con mayor precisión tal vez una entrada, tanto de largo plazo como de mediano o corto plazo. Entonces, ese tipo de situaciones tanto básicas, pero que son como un, como un mind-blowing, nutren finalmente un poco la formación que vamos Mm, dando, al menos la que brindo yo. El resto de los ujú. mentores entrega sus propias estrategias, sus propias finalmente experiencias,
En el caso, por ejemplo, Andrea se enfoca mucho en la oferta y demanda, los imbalances, todos los términos nuevos y muy populares hoy en día. Mm. Lo mismo que ahora estamos incorporando a Lucía próximamente, que es un poco la cara visible, ya les cuento por qué, de Greyhound Trading. También va a incorporar próximamente su mentoreo, y así suma y sigue obviamente dentro de esta paleta de servicios que tenemos. Sí, es súper Ah, importante lo que dijiste, ¿eh? Dale, dale. voy a seguir Sí. para después entrar a la pregunta. Bueno, esos son los mentoreos y el trading desk, que en definitiva era un poco lo que les comentaba al principio, en esa de estar tradeando en el día a día solo finalmente en un departamento en ese entonces en mi casa, eh, acompañado por mi perro. Era como, mi polola en ese entonces salía a trabajar y se iba todo el día y yo quedaba solo, entonces era como, bueno, ¿qué más hago? ¿Con quién interactúo? Ujú, Mis compañeros de oficina o mis ex compañeros trabajaban, mis amigos todos trabajaban, entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, interactuamos con gente que está en la misma y compartir claro. información, que te pregunten, etcétera. Entonces ahí yo cobraba un pequeño fee mensual, después se transformó en algo trimestral y que en definitiva después eso también estratégicamente lo pensaba para reducir finalmente la carga mental sobre mi operativa. Con ese fee mensual yo pagaba algunos gastos básicos de mi vida, y eso me permitía a mí estar tranquilo haciendo lo que tenía que hacer sin la presión de decir, tengo que ganar plata para poder pagar esto, tengo que ganar plata para... Es lo mismo. Entonces, Ujú, obviamente, como que va a ir reduciendo un poco la carga mental en ese sentido. ujú. Eh, Eso, creo que Sí. Greyhound. Y hoy en día, también ofreciendo servicios tanto de comerciales, gestión de prensa y también análisis para distintas instituciones, o sea, instituciones finalmente. Perfecto. Bueno, de hecho, un tema que también ha salido súper tan boga o que ha sido súper comentado en Twitter, que cada cierto tiempo lo veo de, oye, pero es que que estas personas cobran una membresía, que estos cobran una suscripción, que por qué lo hacen si es que son rentables, entonces, que es como que está siempre el debate, de por qué se hace. Opinión personal, nosotros, por ejemplo, con Ricardo, no, en este minuto no tenemos ni una suscripción, nada, ni membresía, no lo descortamos futuro. Pero creo que, creo que es válido en el sentido de que yo he pagado muchas suscripciones, muchas membresías que han sido muy útiles, eh, así como otras que no, pero al final va el tema de lo que dices tú, hay un tema mental de que como cualquier trabajo, esto te puede generar lucas, pero obviamente quizás no al punto de querer o tener lo que tú aspiras y es sumamente válido cobrar por un servicio y una información o al final algo que le da valor a la otra persona. Y al final, Claro. más que preocuparse de que es ver si es que la otra persona entrega valor y si es que es un buen servicio o no. Yo creo que eso es lo más importante antes no sé cuál es la palabra, no sé si el prejuicio de decir, cobra, entonces no sirve, Claro. porque lo he visto mucho en Twitter. Y no, hay muchas membresías y muchas suscripciones, en este caso a mentoría, de que son muy, muy importantes al final, para hacerse uno como un buen trader. Ujú. Eso es lo primero. Y lo otro que te quería comentar, más que entrando más al detalle, es súper importante lo que dijiste de los patrones y los doji, que de repente hay ciertas velas que en un contexto significan algo, en otro no significan mucho. Entonces, más que lo que dices tú de esto funciona siempre, es justamente lo que dices, como que hay un contexto que tiene que ser importante a la hora de evaluar. Yéndonos a eso, tienen varios estilos dentro de la misma academia. ¿Cómo conllevan eso? ¿Cómo conversan respecto a ese tema? Profundizando más que nada tu estilo, ¿cuál es tu opinión respecto quizás a una oferta y demanda? Si nos puedes contar un poco también profundizando en tu estilo personal, además de quizás los otros estilos que están en Greyhound. La verdad que en Greyhound hay libre albedrío para analizar y comentar como cada uno así lo requiera. Hay un formato, evidentemente, que es un poco el respeto y la responsabilidad también de compartir información relacionada a inversiones, eh, que es donde creo yo que finalmente el hecho de estar 11 años en esto y que de alguna u otra forma, en la industria misma, como en el círculo de los brokers, te señalen como alguien responsable finalmente, Ujú, o te llamen, que por ejemplo en el último contrato que tenemos con Greyhound, que es con Square Financial, que es donde estoy hoy como analista jefe,
para la TAM. Ujú, Eh, Ellos te dicen, queremos saber más de ti, queremos conocerte más en profundidad porque nos interesa finalmente tu trabajo. Esa transparencia o esa responsabilidad finalmente, cómo entregar la información, es lo que nos caracteriza. Entonces, cada uno de ellos comparte de manera como neutral sus análisis, ujú, sin entregar profundidad, decir, bueno, voy aquí largo, ¿no? Si lo quieren hacer, fantástico, pero todo queda transparente, evidentemente. Por algo, las primeras conversaciones con Andrea, cuando la conocí hace un año atrás en Rankia, eh, era de que ella, por ejemplo, era muy reacia a mostrarse en redes sociales por el tema estafas y que lo comentó también en el podcast con usted. ujú, Entonces, como que no le gustaba mucho eso, le tenía un poco de pavor a ese contexto. A mí, el día de mañana, si me llega a caer algo, es como decir, no, o sea, se acaba, en teoría se acaba un poco la carrera y por tanto obviamente hay que ser muy precavido con lo que uno muestra y hace, evidentemente. ujú, Lucía, que se incorporó el último mes, lo mismo, también tiene un perfil muy, muy bajo, más de compartir contenido en términos fundamentales que cualquier otra cosa. ujú. Y el resto también de los participantes lo mismo. Eh, entonces esa responsabilidad creo que es absolutamente importante. Y ahí es donde, como te decía al principio, hay un libre albedrío de comentar lo que deseen, como lo deseen también, pero obviamente con la responsabilidad del contenido que se entrega. Ujú. Eh, y un poco la operativa en el día a día que tú preguntabas era como enfocarse siempre un poco en el contexto. Yo contextualizo mucho las cosas. ¿Qué está ocurriendo finalmente en el mercado y cuáles son las cosas importantes que existen hoy y cuáles son las cosas que el mercado puede estar mirando hacia el futuro para poder tomar una decisión? Y por supuesto, obviamente, en eso va quedando un poco la historia. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo se marcó el pasado? ¿Cómo el mercado reaccionó al último conflicto, a las últimas elecciones, a cualquier evento que haya ocurrido finalmente que pueda influir sobre el mercado, uno lo mira y lo tiene como una Ujú. referencia. Entonces es como un ping-pong entre futuro, pasado, presente, futuro a corto plazo y es constantemente un poco el vaivén. Es difícil porque uno se va a lo inmediato, se va al gráfico y dice, ah, aquí puede caer, pero ¿cuál es el motivo por el cual caiga? Uno dice, oh, se viene una nueva crisis, el mercado va a caer. No, o sea, esperemos un poco, el mercado está subiendo y hay motivos para que siga subiendo, las tasas las van a seguir recortando, si bien tal vez no las recortan más tanto como se esperaba en algún minuto, las van a recortar igual, eso significa tal vez el mercado va a subir, pero tal vez no va a subir tanto, y ahí uno obviamente tiende a equiparar cuáles son los motivos que pueden estar condicionando finalmente al mercado para tomar una decisión en cualquiera de las temporalidades que uno esté mirando finalmente. Y yéndonos a la estrategia misma de la operativa, ¿hay algún activo que tú operas? ¿Alguna temporalidad? Mm, Creo que cualquier instrumento que sea líquido finalmente es operable. Las acciones siempre son más dejadas de lado. Nunca he tenido eh, un portfolio de acciones, por ejemplo, pero Ujú, desde donde yo parto es el Forex, el mercado de divisa, es donde nace un poco mi inquietud por el trading y eso hasta el día de hoy, en donde después se fueron sumando dos commodities, el oro, el petróleo, eh, ujú, y luego de eso los índices, principalmente el S&P. No es que uno diga, no, yo me especializo en estos instrumentos. No, son los instrumentos con los cuales tengo mayor, más que afinidad, son los que mejor comprendo en definitiva, y es lo con los cuales me siento cómodo de encontrar información y poder interpretarlo finalmente. Eh, ujú, Porque aquí no quiero ser crítico de nadie, pero uno dice, ah, no, yo soy trader de euro dólar. Está bien, pero un trader finalmente es trader de lo que sea, hasta de comprar tomates uno puede ser trader. Entonces, ujú. uno es trader finalmente en la vida misma. Eh, un poco la mentalidad de alguien que va a gestionar algo es tener finalmente entrar a una tienda y empezar a mirar cómo se produjo esto, cómo se llevó a cabo esto, qué valor tiene esto, para dónde va, bla, bla, etcétera. Eh, Ujú. un poco eso. como en Billions. Hay que estudiar todo. Claro, claro, un poco esa mentalidad ¿Y, finalmente. y invierten acá o sea, tradean harto acá en Santiago, en Chile, o no es tan líquido? Nada, yo nunca he traído ninguna acción local, nunca, en la vida. Como para ir cerrando el tema de la estrategia de Renato y el tema más duro quizás del trading, primero preguntarte si tú llevas una bitácora o algo donde vayas anotando los trades, donde vayas evaluando tu estrategia, más que nada porcentaje ganadora, cuál es el RR, ese estilo, y si nos puedes contar más o menos.
en qué consiste tu estrategia en base a esos parámetros. Bueno, y después yo creo que te pregunto el otro, pero más que nada eso, como primera cosa. Mira, es bastante básico la estrategia. Como te señalaba en un principio, todo se enmarca finalmente en contexto. Entonces, cuando uno evalúa el contexto en el cual el mercado se mueve, uno busca esos activos o los activos que los cuales potencialmente pueden llegar a tener movimiento. También, cierto, siento que tiende a mi estrategia a buscar esos puntos de oferta y demanda, eh, y puntos de inflexión que el mercado pueda sugerir. Nunca me subo finalmente a una tendencia que ya está, o muy rara vez finalmente me subo a una tendencia que ya está consolidada, sino que soy como más del que se mete el primer tercio de la tendencia y después cuando ya continúa, continúo aprovechando algunos movimientos. O sea, nunca, tal vez, en términos como psicológicos, nunca me he movido una tendencia completa. Eh, pero como te decía, parte de un aspecto fundamental de entender el contexto de lo que está sucediendo en el mercado para luego ir a buscar esos instrumentos que pueden llegar a tener oportunidades de movimiento o de mayor, entre comillas, volatilidad o de liquidez finalmente. Ujú, Y luego de eso es complementar con el análisis técnico básico, la verdad, mucho patrón técnico, patrones de vela, esos puntos de inflexión que probablemente en algunos minutos surgen gracias a divergencias en el RSI, para numerar un poco los instrumentos, o sea, las herramientas que utilizo, y osciladores, el RSI, ujú, medias móviles, que son la de 200 simple y la 50 exponencial, y Fibonacci. Y ahí más líneas de tendencia para de contar. Eso es todo finalmente un poco mi lógica de apreciar el mercado. ujú. Añadir más antecedentes, puedo tal vez respaldarlo con un poco de ondas de Elliot, que me lo enseñó como quien digo yo que es mi mentor, Alexis Jose. Eh, pero más allá de eso no implemento. Y llevo, no sé si llevo un libro como con las estadísticas o los datos, pero sino que simplemente las obtengo desde las mismas plataformas que hay. Ujú, Eh, y las relaciones, la verdad que se acercan bastante a un 56% acierto, un 55%. Las relaciones de riesgo-retorno están siempre del 1 al 2, 1 a 3, por lo general. Eh, Nunca arriesgo más del 1% en cada transacción. ujú, Eh, de hecho, no sé si esto es como válido o entrega de alguna forma confianza, pero en la última cuenta, cuando salí de la última empresa, motivo por el cual también retomo Greyhound Trading, que esto fue en abril, esto fue un lunes, o lunes si no me equivoco, salgo de la empresa y el mismo día viernes de esa semana, 26 de abril, estoy abriendo una cuenta de fondeo. Porque dije, hoy en día tengo un hijo de 9 meses, hoy tiene 9 meses Samuel, no puedo arriesgar el capital que tengo, sabiendo que hace harto rato que no opero ni me dedico a esto 100%, porque antes venía con trabajo estable, ujú. era una exigencia. Aquellos que hayan visto un poco la película The Big Short y el comentario que hace Michael Burry, que efectivamente te afecta y te cambia por completo el hacer trading y gestionar plata, que es algo que yo hice un tiempo, a finales del 2000, entre el 2018 y 2020, de algunos clientes. eh, Te cambia por completo finalmente la forma de relacionarte en el día a día y en tu ser más interno. Entonces es algo que no hacía hace mucho. Dije, no puedo estar arriesgando la plata que tengo hoy en día, mis ahorros y el finiquito y todo lo que yo conlleva. Dije, tengo un hijo de 9 meses, acabo de ampliar mi casa acá en el sur, no puedo estar asumiendo riesgos, entre comillas, innecesarios, por mucho que confíe en lo que puedo hacer, no lo voy a hacer. No soy el mismo de Ujú, antes. Y dije, voy a abrir una cuenta de fondeo. Y me demoré hasta hace un mes atrás que recién la logré pasar, o sea, saqué un 10% de la cuenta con la cuenta de fondeo recién en 5 meses y medio aproximadamente. Entonces, eso habla finalmente un poco de los riesgos. Incluso en esa misma cuenta que uno dice es una cuenta demo con un desafío, podría estar asumiendo riesgos mayores, un apalancamiento o una exposición mayor, tal cual. Menos de un 1%, incluso 0,5, 0,7% en cada transacción es lo más que tomo, porque ya me conozco en términos psicológicos de cómo finalmente me afecta una pérdida, cómo me golpea y cómo ver ujú, retroceder finalmente una cuenta me lleva a desesperarme, entre comillas. Entonces sé que no puedo estar exponiéndome mucho y si pierdo, pierdo poco y si gano, gano un poquito más como para poder obviamente ir sumando finalmente a ese ok. balance.
Eh, Entre en- paréntesis, Renato, para los que no sepan, si nos puede explicar rápido lo que es una cuenta fondeo. una cuenta de fondeo es una cuenta que uno paga por un challenge finalmente, para que te ponen un desafío de obtener un 10%. En este caso es un 10% de una cuenta, y al pasarlo en un tiempo ilimitado, con Ujú, ciertos parámetros, de distintos parámetros que te ponen, ujú, cuando lo pasas te fondean una cuenta con cierto capital. En este caso eran $10.000. Entonces hoy en día tengo una cuenta fondeada de $10.000, con la cual estoy operando ya un mes, eh, transparentándolo, voy un 2% abajo de esa cuenta, imagínense. Entonces digo, bueno, te la fondean, y después cuando termine, cuando cada cierto tiempo, incluso en esto ni siquiera yo lo sé, pretendo tener la cuenta y después sacar, cuando llega el próximo 10%, sacar plata, y de ahí como un ingreso extra de lo que estoy teniendo, como un bono en definitiva, más allá de lo que estoy haciendo con Greyhound, con Square, etcétera, con los negocios que tenemos relacionados. Digo, bueno, esto es un bono. Eh, entonces, llega el tiempo determinado, hago el retiro y se divide 50 y 50. 50 para la cuenta o sea, para los dueños de la cuenta que te fundaron, y 50 para ti. Eso, en eso se ujú. resume. Y ahí Ah, buenísimo. puedes ir escalando también. Si llegáis a tener un 10% nuevo, te pasan una cuenta más grande y así. Para finalizar lo que es el trading y por mi lado, que la verdad que está bien, bien entretenido, lo mismo que digo, bueno, que pasó con la Andrea, te podría seguir haciendo varias preguntas, porque la verdad que me imagino que a ti también es algo que te gusta conversar. Pero para cerrar y no extender tanto la entrevista, para la gente que va a mentoría de Greyhound o que está interesado en este tema, quiere ser trader, ¿cuánto tú crees que por lo demás, entre paréntesis, estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser FOME? Porque de hecho, si no es FOME, empieza a actuar esto del FOMO y al final uno empieza a operar en base a ¿cómo se llama? A emociones lo ideal es que uno sea al final un robot y operar así sin ninguna emoción. Pero por la gente que quiere ir a esta mentoría, que está interesado en el trading, que quiere aprender, no sé si de cero, pero que lleva su tiempo, como dices tú, aprendiendo por aquí y por allá. ¿Cuánto crees tú que le tomará ser rentable? Eh, Porque obviamente esto es un proceso, uno no parte siendo rentable de la noche a la mañana, hay que ser también súper transparente y entender un poco cómo funciona esto, como cualquier trabajo, uno va mejorando. ¿Cuánto crees tú un promedio que se demoraría en ser rentable? Aquí voy a tirar mi eslogan. Súmate a nuestras mentorías y en muy poco tiempo, no, mentira. Creo yo que se resumen tal vez 3 a 5 años, puede ser como estadísticamente, en eso se resume. 3 a 5 años, uno puede llegar a ser rentable. A mí me tomó más tiempo, me tomó eh, como 7 años. 7 años que en Ujú. definitiva estuve metido, a veces operaba, etcétera, a veces no. Más era como un juego en algún minuto cuando estaba en la oficina, sobre todo cuando estaba en la parte como en el área comercial, era más un juego que cualquier otra cosa. Pero ya cuando uno se enfoca, creo que 3 5 años puede ser como la media. Y considerando quizás una persona que se quiere dedicar 100% al trading, o sea, pensando en quizás una persona que está con su trabajo y se quiere dedicar quizás por fuera a lo que es el trading, o que está pensando en renunciar para dedicarse al trading, ahí cuál es tu mirada, qué es lo que piensas tú respecto a ese tema que está muy de moda, el querer ser propio jefe y tradear, que es bien complicado, pero en Mm, cuanto también a la presión que uno siente, lo que hablas tú, mm. la presión de generar las lucas a fin de mes solo haciendo trading, versus quizás un side hustle o algo como para generar lucas Sí, por fuera. creo que hay que planificarlo bien. No es una cosa de tirarse de la noche a A la la piscina. mañana, sí, y querer vivir de esto así simplemente. Eh, Porque que efectivamente existe esa presión de tener que llegar a fin de mes, de que si estáis con familia, la cosa es distinta. eh, a menos que, claro, hayan otras herramientas o cosas que te ayudan finalmente. Ahí es donde uno se encarga de asumir otro tipo de ingresos, con el propósito de tener, al menos lo que me sirve a mí, como para tener un poco de tranquilidad. Hace poco, una de las personas que, bueno, no sé si es colaboración o no, pero como que vamos a comenzar a hacer algunas cosas juntos. Hace poco renunció a su trabajo, un mes y medio aproximadamente, y él me comentaba en la última llamada que tuvimos el viernes, eh, que lo planificó mucho tiempo. No fue una cosa de la noche a la mañana, es una persona súper estructurada y lo Ujú. planificó. No fue así. En el caso mío,
Es algo que también yo, no sé, ya, imagínate, yo salí en 2018 la primera vez de la oficina, de una oficina, eh, yo lo venía pensando del 2016, cuando todavía no era como, no era tentativamente rentable, Ujú. pero me enfocaba finalmente en eso, en serlo. Y coincidieron fechas, coincidieron un poco ese empujón de que te sacaran, y ahora lo mismo, o sea, volver a retomar el Greyhound, nace un poco eso, de querer, de no querer, más que de no querer, como de creer en el valor que tiene cada uno y lo que puede hacer y no trabajar para otro finalmente. Buenísimo. Ahora, creo que el trading no es para todos, ojo. En que- Es que es si como ser puedo los ahondar en pilotos. eso. Sorry, pero es que es como volar un avión. No todos tienen dedos para el piano. Y aquí puede Como sonar cualquier profesión. sí, como cualquiera, en definitiva, como cualquiera, creo yo, sí. Ujú. Renato, ¿algo que te mate las pasiones en las inversiones? Oh, nunca había pensado en eso. Pero es que, Como que a ver, algo que tú es veas, que, algún análisis técnico fundamental y O tú digas, quizá algún no, contexto de mercado o algo, sí. que hay gente que no es opera, por ejemplo, cuando está la volatilidad muy alta o en días que hay entiendo. FOMC, no sé, Mm, como no, un los días, ejemplo. ya, mira, creo que los días fome en el sentido como que el mercado no tiene noticias, que no se mueve, sobre todo pensando ya en, no sé, en Navidad o periodo estival, por ejemplo, Claro, previo a Navidad o después de la última edición de política monetaria de la Fed, que es la segunda semana de diciembre. Después de eso el mercado ya muere hasta fin de año y es como decir, bueno, apago esto y te olvidas y chao, ¿no? Para mí eso es como... Yo claro. me acuerdo que cuando entré a trabajar en esto, yo esperaba los lunes para ir a la oficina. Si bien trabajaba en el área comercial, pero esperaba el lunes para ir a la oficina, me cargaba los fines de semana. Eh, Creo que ahí está un poco la relación a eso. Renato, pasemos a las preguntas, al cierre. Pablo se me adelantó un poco, pero me gustaría preguntarte si tienes algún libro, película, serie que nos puedas recomendar, para, ya sea para las inversiones o para algo puntual que ayude a este rubro. Uf, creo que soy poco tradicional para este tipo de cosas. Cuando ustedes me preguntaron de libros, o sea, siempre hablo de lo mismo, o como que me gusta hablar del tema, sí, me gusta hablar, eh, pero la verdad que, no sé, como que más prefiero hacer las cosas que hablar de las cosas. Pero sí creo que una película que me gusta mucho, como que incluso me la repito cada tanto, y cuando vivía solo, hasta hace poco, de hecho estaba como en el día a día y la tenía en la tele dando vueltas así constantemente, que es The Big Short. Es Creo que buena. como, sí, creo que es la película como que me gusta más relacionada a mercado. Eh, pero en general, como todas las películas que estén relacionadas, sí, bien, me encantan. Pero sí, esa, para no La divagar tanto. de, Está la de bien. GameStop también me gustó harto. No sé si la viste. ¿Cuál? Hay una de GameStop. Yo Ah, la vi. la vi hace poco, sí. Buena, sí, me gustó. Como que de hecho, creo que no sé si fue también en la época que había, como que empezaba Greyhound nuevamente, Ujú. y como que me motivó, dije, esto es, como que sí, como que No me es mejor que convencí. la. No, no, Claro. No es pero está mejor que la de entretenida, Big Short, pero es bueno, es está entretenida. entretenida, sí, está Sí, entretenida. sí. ¿Algún hobby o pasatiempo que tengas actualmente? Uf, bueno, si no estuviera haciendo esto y si en el colegio tal vez me hubiera apasionado más o alguien me hubiera dicho, me hubiera guiado, tal vez estaría jugando badminton hoy día de manera profesional. Ah, bueno. Eh, pero hoy en día, bueno, después de eso me dediqué al triatlón, siempre he corrido, corro maratones, hoy en día un poco más retirado, soy papá, entonces no hay mucho tiempo para congeniar Mm. algunas cosas. Acá, como vivo en el sur, en Caburga, el mountain bike es algo obligatorio. Los cerros son el patio de mi casa, entonces como indudable de hacerlo. Eh, y también fui auspiciado por una marca de trail running, que ya no está en Chile, o no sé si todavía está en Chile, que es La Fuma, que me auspiciaron durante un año y medio, 2 años aproximadamente. Eso hace como 10 años atrás. Bueno, ¿y cómo llegaste al badminton de esto?
Solo En por el, co- curiosidad. en el colegio mi profesor de educación física como que metió el badminton, lo instauró y ahí empecé a jugar Ujú. y llegué a ser campeón nacional de mi categoría y todo, así que era bueno, era Ah, bueno. buena, Sí, sí. buena, buena, buena. Para los que te quieren contactar, Renato, o a Greyhound, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, a través del sitio web ghtrading.cl, a través de Instagram como ghtrading latam, en YouTube también como ghtrading CL, eh, en LinkedIn también nos pueden encontrar como Greyhound Trading, a mí como Greyhound, como Renato Campos también en LinkedIn, y de ahí podemos dialogar en términos ya más profesionales. Ujú. Eh, Esas son las redes de contacto. Perfecto. Perfecto. Para los que les interesa también pueden poner sus comentarios abajo. Tenemos una promoción de descuento. No, mentira, bro. A las membresías. No estaría mal en todo caso futuro, cuando No, crezcamos un poco más. si lo quieren proponer, ni un problema. No, Ni un problema. después podemos comunicar eso. Por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Ha sido bastante grato y bastante interesante ver cómo uno va sorteando etapas de la vida y va llegando también a estos puntos donde uno decide compartir su conocimiento, asociarse también con gente que puede estar en situaciones muy similares. Así que muchas gracias por eso y nuevamente muchas gracias por conectarte a esta entrevista. No, gracias a ustedes y creo que vuelvo a tomar el tema un poco de de la comunidad. Es un trabajo absolutamente solitario. Imagínense, yo estoy a 800 kilómetros de Santiago, que es como el hub donde uno podría relacionarse o de una oficina, y es solitario. Entonces, si podemos dialogar un poco o que a alguien le sirva esto, genial. De alguna u otra forma, genial, y que se siente identificado o no, que le sirva, bacán. Muchas gracias, Renato. La verdad que un gusto poder conversar contigo. La verdad que lo pasamos muy bien ahí. Yo sé en general la gente como que le gustan los videos de una cierta cantidad de minutaje. Te hubiese seguido preguntando más. Pero está la invitación extendida a futuro. Si es que obviamente tú quieres y tienes el tiempo para tener una segunda entrevista y poder seguir ahondando el tema. ¿Ya? Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Y nos estamos viendo entonces en un siguiente episodio. Un abrazo, Vale, gracias Ricardo y Cuídense. Pablo. Que estén bien. Chao, vale. chao.